I can't really say one. There's so many. It was just a fabulous career. 30 years and I was on all the great hits. Mick Jagger es una estrella del rock, una leyenda y la imagen de los Rolling Stones, pero a pesar de su éxito, no todos en la industria tienen buenas palabras para él. Incluso su antiguo compañero de banda, Bill Wyman, se ha pronunciado. ¿Qué ocurre realmente entre bastidores? Veamos la verdad sobre por qué los rockeros no soportan a Mick Jagger. No se puede negar que Mick Jagger es uno de los líderes más emblemáticos de la historia de la música. Su presencia escénica, sus composiciones y su perspicacia comercial han convertido a los Rolling Stones en un fenómeno mundial. Pero no todos en la industria son fans. Bill Wyman, bajista de los Stones durante más de 30 años, ha hablado abiertamente de sus experiencias con Jagger, desde choques creativos hasta tensiones personales. Su relación no siempre fue fluida, pero ¿qué tenía Jagger que disgustaba a la gente? Sigue atento porque te lo desvelamos todo al final del video, pero antes conozcamos un poco los antecedentes de Bill Wyman para saber exactamente la relación entre él y Mick Jagger. El bajista de los Stones. Bill Wyman es un músico, compositor y autor británico que nació como William George Perks Jr. el 24 de octubre de 1936 en Lewisham, al sur de Londres. Se le conoce sobre todo por su etapa como bajista de The Rolling Stones, que duró desde 1962 hasta 1993, año en que abandonó la banda. Su precisa y discreta forma de tocar el bajo sirvió de base para muchas de las canciones más emblemáticas de la banda, y contribuyó decisivamente a dar forma al sonido del rock and roll durante las décadas de 1960, 1970 y 1980, además de ser el miembro más veterano de los Stones. Wyman introdujo una actitud más comedida y analítica en la banda, conocida por su naturaleza salvaje y rebelde. A finales de la década de 1950, empezó a tocar el bajo y a modificar su propio instrumento para conseguir un tono que le fuera propio. Antes de formar parte de The Rolling Stones, colaboró con varias bandas locales, una de ellas The Cliftons. No solo asombró a los Stones con su talento musical cuando se presentó a la audición para la banda en 1962, sino que también les impresionó por el hecho de que poseía un equipo de nivel profesional, algo que no tenían los jóvenes miembros de la banda que estaban luchando en aquel momento. Aunque los Stones se hicieron más conocidos a escala mundial, Wyman siguió siendo un miembro constante de la banda. Sus líneas de bajo no eran muy espectaculares, pero proporcionaban la base ideal para el estilo rock de la banda, muy influenciado por la música blues. En canciones como Painted Black, Jumpin', Jack Flash y Gimme Shelter, hace contribuciones que no son evidentes a primera vista, pero que son esenciales para el sonido único de la banda. Wyman no era un showman de alto nivel como sus compañeros de banda, sino que tocaba con precisión y moderación, lo que garantizaba que el sonido de la banda se mantuviera firme incluso en los conciertos más caóticos. A pesar de ser miembro de una de las bandas de rock más exitosas de la historia del género, Wyman nunca perdió su sentido de la autonomía. Fue el primer miembro de los Rolling Stones en grabar un álbum en solitario, a partir de Monkey Grip en 1974. Este álbum tenía un sonido más orientado al groove y más funk en comparación con el sonido más influenciado por el blues rock de los Stones. Más tarde, en la década de 1990, sentó las bases de Bill Wyman's Rhythm Kings, una banda especializada en blues y rock que contaba con una formación rotativa de conocidos músicos. El desarrollo de este proyecto le permitió explorar su pasión por el rhythm and blues en un entorno más íntimo que los enormes estadios en los que los Stones solían actuar. Además de músico, Wyman es un apasionado historiador, escritor y fotógrafo. Como le entusiasmaba la arqueología, participó en varias excavaciones e incluso creó su propia marca de detectores de metales, Rolling with the Stones y Bill Wyman's Blues Odyssey, que recogen sus experiencias en la industria musical y su profunda admiración por el blues. Son dos de los libros que ha escrito, y ambos ilustran su interés por la historia, las fotografías que tomó, que captaban momentos de la historia del rock que ocurrían entre bastidores. Se han expuesto en galerías de todo el mundo. A pesar de que Wyman abandonó The Rolling Stones en 1993, sigue muy vinculado a los logros de la banda. El motivo de su dimisión no fue resentimiento. Más bien, solo deseaba liberarse de las presiones de ser miembro de una banda de rock mundial y dedicarse a otros intereses. A lo largo de los años, ha mantenido una relación amistosa con sus antiguos compañeros de banda, reuniéndose ocasionalmente con los Stones para eventos especiales y actuando con ellos. Sin embargo,
En lo que respecta al legado artístico de Wyman, su vida personal ha sido ocasionalmente más prominente. El hecho de que estuviera casado con Mandy Smith, cuyo matrimonio recibió mucha atención mediática, fue uno de los factores que contribuyeron a la polémica en torno a sus romances. Las contribuciones que ha hecho a la música son indiscutibles, a pesar de que este aspecto de su vida ha sido objeto de debate. Como bajista, historiador y aficionado al blues, la influencia de Bill Wyman se sigue sintiendo hoy en día, a pesar de que su carrera abarca más de 6 décadas. A pesar de que a menudo era el miembro menos vocal de The Rolling Stones, tuvo un impacto significativo en la banda, ayudando a convertirla en uno de los grupos de rock and roll más emblemáticos de todos los tiempos, al tiempo que establecía su propia trayectoria artística distintiva. Cuando se trata de Mick Jagger, la relación profesional entre Bill Wyman y Mick Jagger se caracterizó por el respeto mutuo. Sin embargo, en el plano personal, ambos nunca estuvieron especialmente unidos. A pesar de que fueron compañeros de banda en The Rolling Stones durante más de 3 décadas, sus personalidades y formas de vida eran considerablemente diferentes entre sí. En contraste con Jagger, que era el líder carismático y dominante, Wyman, que era más reticente e introvertido, a menudo tenía la impresión de ser un extraño dentro de la banda. Jagger era siempre el centro de atención. Entre Wyman y Jagger se mantuvo una productiva relación de trabajo durante toda su estancia en los Stones. Jagger, junto con Keith Richards, era la principal fuerza creativa de la banda, y era responsable de la mayoría de las decisiones sobre composición y toma de decisiones. Wyman, por su parte, se ocupaba principalmente de su función como bajista, que suponía sentar una base sólida para la música de la banda, pero no contribuía muy a menudo a la composición de canciones. Sin embargo, sí compuso e interpretó en 1967 la canción In Another Land, que se publicó en el álbum Their Satanic Majesty's Request y se convirtió en el primer disco de los Rolling Stones que contó con Wyman como voz principal. A pesar de que tuvieron sus disputas, Wyman ha admitido que Jagger contribuyó de forma importante al éxito de la banda. Sin embargo, también ha expresado su descontento con la forma en que Jagger y Richards, a los que con frecuencia se hace referencia como los Glamour Twins, dominaban las decisiones que tomaba el grupo. Wyman tenía la impresión de que sus aportaciones no siempre se tenían en cuenta y que los miembros de la banda le trataban más como un músico de sesión que como un miembro de la banda en igualdad de condiciones. Aunque sentía una gran admiración por el talento de Jagger, a menudo lo consideraba distante y difícil de conectar con él a un nivel más profundo. Lo ha expresado en entrevistas. Parece que a Jagger no le molestó mucho que Wyman dejara The Rolling Stones en 1993. Jagger adoptó un enfoque más desinteresado, limitándose a seguir la corriente a un nuevo bajista, Darryl Jones, mientras que Richards fue más vocal al echar de menos la presencia de Wyman en la banda. En cambio, Jagger simplemente siguió adelante con la banda. Wyman y Jagger han mantenido una cordial amistad a lo largo de los años, y han vuelto a reunirse periódicamente para eventos especiales. Sin embargo, su relación ha sido más profesional que personal. Entonces, ¿qué llevó a la tensión? Uno de los mayores puntos de discordia, el control. A menudo se ha descrito a Jagger como un perfeccionista, un líder que quería que las cosas se hicieran a su manera, y aunque ese liderazgo mantuvo a los Rolling Stones en la cima, también provocó tensiones dentro de la banda y fuera de ella. Mick Jagger, un líder turbulento y una lucha por el reconocimiento. A lo largo de su asociación, Wyman y Jagger nunca tuvieron una conexión clara. Su dinámica estaba frecuentemente llena de tensiones. A pesar de que el mundo les consideraba miembros de una de las bandas más grandes de la historia de la música, no era raro que Wyman, el bajista estable y con los pies en la tierra, entrara en conflicto con la personalidad exagerada de Jagger y su insaciable deseo de ejercer autoridad. En los primeros tiempos de los Rolling Stones, la ambición de Jagger era la fuerza motriz del impulso ascendente de la banda. Sin embargo, con el paso del tiempo, ese mismo deseo empezó a hacer que la banda perdiera cohesión entre sí. Wyman experimentó con frecuencia sentimientos de marginación como resultado del carácter dominante de Jagger. Las decisiones sobre asuntos creativos solían tomarse sin consultar a nadie más, y la propensión de Jagger a acaparar el mérito del éxito de la banda dejaba pocas oportunidades para las contribuciones de otros miembros de la banda. Para Wyman, el origen de su enfado no era solo la falta de reconocimiento, sino el hecho de formar parte de un equipo que a menudo parecía un espectáculo de un solo hombre.
Wyman se quedó con la impresión de que era más un empleado que un socio como resultado de la exigencia de Jagger de ser el centro de atención, lo que oscureció el espíritu de colaboración que antes había diferenciado a los Rolling Stones. Los desacuerdos de Jagger no se limitaban a Wyman. La relación que mantenía con Keith Richards, cofundador de la banda y florete creativo, fue una fuente de fricciones siempre presente. Sin embargo, a pesar de que colaboraron en algunas de las canciones más memorables de la historia del rock, su relación también estuvo marcada por acaloradas disputas y luchas de poder. Durante la década de 1980, Richards acusó con frecuencia a Jagger de anteponer sus objetivos en solitario a la cohesión de la banda, un sentimiento que dio lugar a varios desacuerdos polémicos entre ambos. Fue durante la grabación de Dirty Work, un álbum que fue tanto un producto de su genio creativo como un reflejo de su rota relación, cuando la tensión alcanzó su punto más alto. El empeño que Jagger ponía en mantener el control chocaba con la naturaleza desafiante que poseía Richards, lo que dio lugar a un ambiente de antagonismo que impregnó todo el proceso. Tanto el perfeccionismo de Jagger como la rebeldía de Richards crearon una mezcla volátil que amenazaba con separar a la banda, y tanto sus compañeros como los productores recordaban las sesiones como extremadamente difíciles. Por otra parte, Richards no era el único que encontraba a Jagger desafiante. Las exigencias de Jagger recaían con frecuencia sobre Charlie Watts, el batería de la banda, conocido por su actuación tranquila y constante. A pesar de que Watts rara vez expresaba sus quejas en público, muchos allegados a la banda se dieron cuenta de que criticaba en silencio la tendencia de Jagger a ser dominante. Watts, que concedía gran importancia a la lealtad y el respeto, descubrió que el comportamiento de Jagger rebasaba con frecuencia los límites de lo aceptable, lo que provocaba una tensión pocas veces reconocida pero profundamente sentida. Dentro de los confines de los Rolling Stones, la naturaleza tumultuosa de Mick Jagger no estaba constreñida a las limitaciones de la banda. Las relaciones con otros músicos y líderes de la industria eran igual de difíciles para él, y con frecuencia se caracterizaban por la competencia y las tensiones que se acumulaban. El hombre que había dominado el escenario como frontman parecía igualmente impulsado a dominar todas las salas en las que entraba, una tendencia que le granjeaba tanto la admiración como el distanciamiento del público, a pesar de que el público era testigo de divertidas rivalidades que salpicaban los titulares. La verdad entre bastidores era a menudo mucho más desagradable. A lo largo de las décadas de 1960 y 1970, la insaciable sed de aclamación de Jagger provocó tensiones con varios de los artistas más renombrados de la época. Hubo varios casos en los que la naturaleza competitiva de Jagger entró en conflicto con otras personas, como David Bowie y Rod Stewart, que compartían su altísimo nivel de renombre. No se trataba de desacuerdos casuales, sino de una colisión de enormes egos. La incesante necesidad que tenía Jagger de demostrar su supremacía, unida a su reticencia a compartir el protagonismo, provocó que lo que podría haber sido una asociación se transformara en una competición. El desencuentro con David Bowie se considera uno de los más infames. En el pasado, ambos fueron aliados. Como resultado de la combinación de su poder de estrella, fueron capaces de crear una asociación de éxito en Bailando en la Calle. Sin embargo, bajo la superficie del compañerismo se escondía una lucha encubierta por el poder, en contraste con la energía bulliciosa e inflexible de Jagger. El misterioso atractivo y el camaleónico arte de Bowie estaban en tensión entre sí. Esta competencia se acentuó con el tiempo, y las fuerzas motrices fueron la tendencia de Jagger a eclipsar a sus contemporáneos y la reticencia de Bowie a ser eclipsado. Se convirtió en un estresante juego de superioridad entre ellos a lo largo de su relación. Su rivalidad estaba llena de odio mutuo. A Jagger no le bastaba con alcanzar el éxito, también deseaba ser considerado el mejor. Incluso la competencia amistosa se transformaba con frecuencia en rivalidades en toda regla como resultado de esta motivación. La forma en que interactuaba con Rod Stewart era coherente con este patrón. No era raro que Stewart entrara en conflicto con Jagger, el líder de los Rolling Stones, debido a que la voz distintiva de Stewart y su extravagante personalidad escénica eran comparables a las de Jagger. Las críticas punzantes y los desprecios encubiertos de Jagger ensombrecieron lo que debería haber sido una beneficiosa relación entre compañeros. El afán de dominación de Jagger no solo distanció a algunas personas, sino que también generó una percepción generalizada de él como alguien difícil e inaccesible que se extendió por toda la comunidad. Trabajar con él era un arma de doble filo para mucha gente de la industria. Era un potencial de grandeza, pero también conllevaba la posibilidad de conflictos. A pesar de que su intensidad era un componente fundamental de su éxito,
con frecuencia se traducía en la destrucción de relaciones, lo que a su vez provocaba la pérdida de importantes oportunidades. En marcado contraste con la imagen pública de Hagger como líder seguro de sí mismo y carismático, estos desencuentros pusieron en entredicho esta imagen. Entre bastidores, su ambición, que fue el motor de su espectacular ascenso, también reveló a un tipo poco dispuesto a compartir su pedestal, un rasgo que le hizo tan divisivo como fuerte. Hagger era un hombre cuya inteligencia solo era igualada por la intensidad de su espíritu competitivo y, para quienes entraban en contacto con él, no era un mero competidor, sino más bien una fuerza a la que había que detener y tener en cuenta. La agitación que Mick Jagger experimentaba en su vida personal era un reflejo de la agitación que experimentaba en su vida profesional. Su enorme ambición ensombrecía sus relaciones. A pesar de que ocuparon titulares y contribuyeron a forjar su reputación de rock and roll lotario, sus relaciones sexuales con frecuencia trajeron consigo una sensación de desamor. Otra tensión. Y no solo Wyman, a lo largo de los años, otras leyendas del rock han criticado a Hagger. Algunos le llaman arrogante, otros dicen que lo suyo son los negocios. ¿Pero ese es el precio de estar en la cima? La presencia de Mick Jagger le ha convertido en blanco tanto de la admiración como de las críticas de otros iconos del rock. Sus reacciones han sido diversas. A lo largo de los años ha sido objeto de críticas por parte de músicos, que a menudo le han tachado de arrogante o de estar excesivamente centrado en el aspecto comercial de la industria musical. A pesar de que su indiscutible talento y presencia escénica han consolidado su posición en la historia del rock, hay músicos que lo consideran más un astuto hombre de negocios que un músico que crea música con fines artísticos. Es bien sabido que Keith Richards, compañero de banda de Hagger durante muchos años y colaborador en la composición de canciones de los Rolling Stones, se ha burlado notoriamente del ego de Hagger refiriéndose a él como su majestad y haciendo bromas sobre su diminuto jergón en sus memorias live publicadas en 2010. A pesar de que mantienen una profunda amistad y trabajan juntos creativamente, su relación ha sido frecuentemente tensa. Richards ha acusado a Hagger de ser demasiado dominante y de estar más motivado por el dinero que por la música. También se han expresado las opiniones de otras luminarias del rock. Aunque se decía que David Bowie respetaba a Hagger, también se decía que lo consideraba demasiado preocupado por su imagen y por mantener su relevancia a través de su obra. John Hagger era más un seguidor de tendencias que un creador de tendencias. Según un chiste que hizo Paul McCartney sobre los Rolling Stones, McCartney hizo la broma diciendo que la banda seguía el ejemplo de The Beatles en muchos aspectos. Incluso Bob Dylan, que tenía en gran estima a Hagger, se refirió en una ocasión a The Rolling Stones como una banda de pop en lugar de una auténtica banda de blues. Al fin y al cabo, el enfoque empresarial de Hagger ha contribuido significativamente a la longevidad de The Rolling Stones. Otros creen que su énfasis en la marca, el marketing y las giras mundiales es lo que ha mantenido a la banda en la cima durante más de 6 décadas, a pesar de que algunos lo consideren demasiado comercial. La capacidad de reinventarse a sí mismo y a The Rolling Stones al tiempo que se adaptan a las nuevas tendencias y preservan su sonido único es una habilidad que solo unos pocos músicos selectos han logrado dominar. A pesar de las críticas, Hagger sigue consolidándose como uno de los iconos más perdurables de la música rock, demostrando que la arrogancia y la ambición a veces van de la mano de la genialidad. Independientemente de si te gusta o lo desprecias, no se puede negar su impacto en la música y la sociedad. Relaciones íntimas y prosperidad. Aunque las mujeres de la vida de Hagger se sentían atraídas por su carisma y su irresistible atractivo, estar con él significaba tener que lidiar con las implacables expectativas que su popularidad imponía a todas ellas. Sus repetidas relaciones de alto nivel se caracterizaron por la infidelidad y la lejanía emocional, dejando tras de sí un rastro de parejas que, a pesar de sus mejores esfuerzos, no lograron encontrar un lugar en su mundo que no se viera ensombrecido por su notoriedad. Las relaciones fueron breves para Hagger, y a veces quedaron en un segundo plano en comparación con el atractivo de su carrera. El mismo carisma que cautivaba al público en el escenario a menudo no impresionaba en privado, ya que la cercanía emocional era sustituida por una sensación de desconexión. Sus allegados se enfrentaban a la dificultad de competir no solo con su carrera, sino también con el fanatismo del gran público. Esta dinámica provocó sentimientos de frustración y, en ocasiones, desesperación, para un gran número de personas. El precio de adorar a Hagger fue la pérdida de identidad, ya que sus necesidades fueron absorbidas por el enorme ego de un hombre que parecía inaccesible. Además, el peso de su ambición también lo llevaba a su vida familiar.
La generosidad económica de Jagger como padre contrastaba con la ausencia emocional. Tenía muy poco margen para establecer una conexión significativa con sus hijos debido a su trabajo, que consistía en una serie interminable de giras, sesiones de grabación y apariciones públicas. Podía aportar monetariamente, pero los vínculos que requerían tiempo y presencia se descuidaban con frecuencia, lo que provocaba agujeros emocionales que persistían durante un tiempo considerable una vez retirados los focos. Aunque las aspiraciones de Jagger se dirigían al mundo en general, también perseguía la grandeza, lo que le supuso un importante coste personal. Fue capaz de establecer límites entre él y quienes estaban interesados en conocer a la persona que había detrás del icono debido al propio deseo que le catapultó al estatus de leyenda. La experiencia fue agridulce para su familia y sus compañeros, que sintieron una mezcla de orgullo por sus logros y la pena de sentir que siempre estaba fuera de su alcance. La vida de Jagger, un hombre capaz de ganarse la adulación de millones de personas y que a menudo luchaba por establecer las conexiones más profundas y tranquilas que constituyen una existencia personal satisfactoria, fue un vivo ejemplo de la dicotomía que existe en el mundo. Aunque su legado es indiscutiblemente un éxito, también conlleva una sensación de pérdida. Sirve de recordatorio de que la búsqueda de la fama, por deslumbrante que sea, exige a menudo sacrificios demasiado tremendos para pasarlos por alto. Las contribuciones de Jagger a la música. Las aportaciones de Mick Jagger al mundo de la música son revolucionarias. Su espectacular presencia en el escenario, su inagotable energía y su incomparable encanto replantearon por completo lo que significaba ser un líder. Jagger no solo tocaba, sino que también dominaba al público, dejándolo boquiabierto y estableciendo firmemente su estatus como uno de los ídolos del rock más influyentes de la historia del género. Sin embargo, las revelaciones de Bill Wyman demuestran que ese genio tenía un precio. Detrás de la fanfarronería y los focos se escondía un tipo de fuertes contrastes. Era un visionario motivado por un deseo implacable, pero con frecuencia era ajeno al impacto que sus acciones tenían en las de su entorno inmediato. Además de ser la fuente de una parte importante de las controversias de Jagger, su afán de dominación era el combustible que impulsaba su genio. Como resultado de su obsesión por el control, la colaboración quedaba a menudo eclipsada, y lo que podrían haber sido momentos de unión se convertían en campos de batalla del ego. Sus compañeros de banda tenían que sortear una fuerza de la naturaleza para trabajar con él, porque era un líder cuya visión no dejaba lugar a desacuerdos o compromisos. Los descubrimientos de Wyman sacaron a la luz el conflicto que existía entre el intelecto de Jagger y su humanidad. Pintaron el retrato de un tipo que tenía la capacidad de evocar asombro pero también de crear alienación. Un relato de los Rolling Stones. La narrativa de los Rolling Stones no solo tiene mucho que ver con su música, sino también con los roces que impulsaron su popularidad. A pesar de que sus canciones siguen motivando a las nuevas generaciones, la historia de la banda es la de la perseverancia frente a la competencia, el conflicto y el sacrificio personal. La búsqueda incesante de la brillantez por parte de Jagger fue la fuerza motriz del ascenso al estrellato de la banda, pero también dio lugar a fisuras difíciles de ignorar. A pesar de que su carisma era irresistible, a menudo ocultaba un frío pragmatismo que hacía que las relaciones se volvieran tensas y no se resolvieran. Es a través de la perspectiva de Wyman que el legado de Jagger se eleva a un nivel que va más allá de la noción de un dios del rock. La narración cuenta la historia de un hombre que dejó tras de sí un camino de sombras a pesar de haber logrado cosas increíbles. Por cada canción pionera había un momento de tensión entre bastidores, y por cada avance en el escenario, un momento de triunfo. Hubo un coste en términos de relaciones personales. Aunque la luz de Jagger era brillante, a menudo provocaba quemaduras profundas a cualquiera que estuviera demasiado cerca de ella. Al fin y al cabo, el legado de Mick Jagger es tan complicado como él mismo. Sin embargo, su trayectoria sirve de advertencia sobre el coste de la ambición. A pesar de que su genio es innegable y sus logros perdurarán para siempre, es cierto que los Rolling Stones han conquistado el mundo, pero su historia es también un homenaje al coste humano de la fama. Es una advertencia de que incluso las luces más brillantes llevan sombras mucho después de que el centro de atención se aleje de ellas. Hace poco, a pesar de sus 80 años, Jagger sigue actuando con una vitalidad extraordinaria, demostrando que sigue siendo una figura emblemática del mundo del rock and roll, gracias a su incuestionable impacto en la música, la moda y la cultura popular. Se ha consolidado como uno de los líderes más influyentes de la historia del mundo. Mick Jagger, que en febrero de 2025 cumplirá 81 años,
Sigue siendo un ejemplo de vitalidad y dedicación a su oficio. A pesar de que los Rolling Stones han decidido no realizar una gira por Europa en 2025 debido a dificultades logísticas, la banda sigue en activo y tiene previsto actuar en Gran Bretaña y otros destinos hasta el año 2026. La perdurable energía que desprende Jagger puede relacionarse con el disciplinado estilo de vida que lleva. Fue su padre, un profesor de educación física que vivió hasta los 93 años, quien le inspiró para mantener un exigente régimen físico que incluye ensayos de baile y entrenamientos en el gimnasio. Lo lleva haciendo desde hace mucho tiempo. Además, Jagger sigue una dieta estricta en la que abundan los alimentos orgánicos y ha reducido mucho el consumo de alcohol, aunque de vez en cuando se toma una copa de vino o una Guinness. En 2019 se le practicó a Jagger la técnica de sustitución valvular cardíaca mínimamente invasiva conocida como TAVR, Transcatheter Aortic Valve Replacement, que le permitió recuperarse rápidamente y reanudar su carrera como intérprete. Gracias a su dedicación a mantener su salud y estado físico, ha podido mantener constante su dinámica presencia en el escenario, que ha inspirado tanto a sus fans como a sus compañeros músicos. Aparte de la música, Jagger sigue participando en varios proyectos, como la producción de películas y papeles ocasionales como actor, lo que demuestra su versatilidad y su pasión por las artes. Su vida personal también refleja su perdurable energía, ya que sigue pasando tiempo con su familia, incluidos sus 8 hijos. La notable resistencia y dedicación de Mick Jagger son testimonio de su condición de icono intemporal de la industria musical. Legado. El legado de Mick Jagger no tiene parangón en la historia del rock and roll. Como líder de The Rolling Stones durante más de 6 décadas, ha dado forma al género con su electrizante presencia en el escenario, su voz inconfundible y su carisma inigualable. Su impacto va mucho más allá de la música e influye en la moda, la cultura y la idea misma de lo que significa ser una estrella del rock. La contribución de Jagger a la música rock es inmensa. Con su compañero compositor, Keith Richards, ayudó a crear algunas de las canciones más emblemáticas de la historia, como I Can't Get No Satisfaction, Paint the Black, Gimme Shelter y Sympathy for the Devil. Su capacidad para evolucionar musicalmente desde el rock inspirado en el blues de principios de los 60 hasta los sonidos más experimentales de los 70, 80 y posteriores, ha mantenido a los Rolling Stones vigentes durante generaciones. Su estilo vocal, una mezcla de garra bluesera y sensibilidad pop, ha influido en innumerables artistas, desde Steven Tyler hasta Iggy Pop y más allá. Jagger redefinió lo que significaba ser un líder. Su energía sobre el escenario, sus característicos movimientos de baile, su contoneo y su implicación con el público, estableció un nuevo estándar para las actuaciones de rock en directo. Pocos artistas han mantenido una presencia escénica tan explosiva hasta bien entrada su madurez, lo que le ha convertido en un símbolo perdurable de la vitalidad del rock. El estilo andrógino y extravagante de Jagger traspasó fronteras y ayudó a dar forma a la moda de las estrellas de rock que le siguieron, desde los ajustados pantalones de cuero y las camisas desabrochadas de los 60 hasta los atuendos de inspiración glam de los 70. Rompió las normas de género e influyó en generaciones de músicos y diseñadores. A pesar de llevar décadas en la industria, Jagger y The Rolling Stones siguen llenando estadios, demostrando que su música es tan relevante hoy como lo fue en los años 60. Álbumes como Tattoo You, Voodoo Lounge y Hackney Diamonds demuestran su capacidad para evolucionar manteniéndose fieles a sus raíces. Jagger también ha dejado su impronta como hombre de negocios y filántropo. Ha invertido en la producción de películas y contribuido a diversas obras benéficas, sobre todo en los sectores del arte y la educación. Su perspicacia para los negocios ha ayudado a The Rolling Stones a convertirse en una de las bandas de mayor éxito comercial de todos los tiempos. El legado de Mick Jagger no tiene que ver solo con la música, sino con la actitud, la reinvención y la energía que ha aportado al rock and roll. Transformó lo que significa ser una estrella del rock, dejando una huella indeleble en la música, la cultura y el espectáculo. Aunque sigue actuando hasta bien entrados los 80, su influencia en las generaciones futuras sigue siendo innegable. ¿Crees que la actitud de Jagger era necesaria para el éxito de los Rolling Stones o que llevó las cosas demasiado lejos? Cuéntanoslo en los comentarios.